Muy bien, reiterarles muy buenas noches, estimados participantes. Vamos a iniciar con esta primera clase del curso de instalaciones eléctricas. Este es el segundo módulo, instalaciones eléctricas industriales. Antes de iniciar con la clase como tal, por favor, les voy a pedir de que si es que existiera algún tipo de problema en cuanto a audio o video, o tal vez no se ve muy bien la presentación, me lo hagan saber, ya sea levantando la mano acá en la aplicación de Teams o también utilizando eh, la caja de chat, ¿no? O sea, eh, el menú donde te podemos, la caja de conversaciones sería. Ok, así que ahí también, por favor, una vez más rogarles que mantengan sus micrófonos silenciados. Yo voy a hacer algunas pausas en cuanto vaya avanzando para poderles dar eh, luz verde para que ustedes hagan sus preguntas y para que yo pueda atender dudas, consultas, etcétera. Ok, habiendo dicho eso, comencemos con la materia. Bueno, como les decía, este es el módulo 2 de instalaciones eléctricas industriales. Me presento, quien les habla en esta ocasión, el docente, mi persona, mi nombre es Leonel Machaca Herrera, soy ingeniero electromecánico, soy colegiado de la SIP, pertenezco al Colegio de Ingenieros Electricistas y Electrónicos de Cochabamba. Acá también les estoy dejando mis datos de contacto, mi teléfono, mi correo, si es que quieren hacerme alguna pregunta después del módulo o tal vez en otro día. Un poco a modo de presentarme, les comento brevemente de mi formación. Yo soy ingeniero electromecánico, titulado de la Universidad Mayor de San Simón. También tengo un posgrado en diplomado de mantenimiento industrial en la unidad de posgrado de la Universidad Mayor de San Simón. La ocupación que en estos momentos tengo, soy ingeniero en el departamento de electromecánica de la empresa Tritec, donde yo me dedico a hacer ingeniería, asesoría técnica en equipos electromecánicos, servicios eléctricos, mantenimiento y también ventas técnicas. En cuanto a la experiencia, bueno, ya desde muy joven, prácticamente saliendo de colegio, inicié como electricista, ¿no? Instalador, inicié con pequeños trabajos y luego eso me dio de comer un tiempo cuando estaba en la universidad, como también fungí como técnico en instalación y mantenimiento de computadoras, que también eso me dio de comer cuando estaba en la universidad. Ya en el ámbito profesional, una vez saliendo de la universidad, trabajé como ingeniero consultor de forma independiente, realizando diseños, cálculos, montaje y mantenimiento en cuanto a instalaciones eléctricas, tanto residenciales, comerciales, industriales, y también realicé lo que es mantenimiento en sistemas de automatización e informáticos. También estuve como ingeniero consultor externo en la empresa La Francesa, realizando algunos servicios de ingeniería y sobre todo en mantenimiento de tableros y equipos eléctricos. También estuve como encargado de proyectos en una pequeña empresa llamada Cietech, en la cual yo me encargaba de la parte de ingeniería, la elaboración, supervisión de proyectos, tanto de la parte eléctrica, informática y también mantenimiento. Ya en el ámbito de docente, eh, estuve fungiendo como docente. Bueno, sigo todavía dando algunos cursos cuando me invitan, ya que mediante invitación el Instituto IPRATE me invitaba a dar algunas clases. La mayoría es de la parte eléctrica, ¿no? Eléctrica de potencia, más que todo. Pero dentro de esto también estaba lo que es instalaciones eléctricas industriales, como también fui tutor en un proyecto de grado. También estuve como docente instructor en cursos, también del mismo Tecnológico IPRATE, cursos presenciales, donde estuve como docente en la primera hasta la cuarta versión del año pasado sobre el curso de especialización de instalaciones eléctricas residenciales y proyectos. Un poco para a modo de presentación de mi persona. Muy bien. Ahora, ¿acaso compañero me dice que está bajo el audio? Procure aumentar su volumen, por favor. O porque aquí dentro de
parámetros que tengo en mi laptop estoy normal. Así que, Fanor, procure aumentar un poquito su volumen y si continúa, entonces ahí me informa de nuevo, por favor. Bueno, ya habiendo hecho esta breve introducción sobre mi persona, un poco para conocernos un poco más, iniciemos con la materia como tal. Para ello vamos a presentar de una forma rápida el temario del módulo. Este módulo va a constar de 10 temas, los cuales van a ser divididos de la siguiente forma. 1. Introducción al sistema eléctrico industrial, donde vamos a ver todas las partes introductorias y las partes más importantes para poder entender cómo está formado el sistema eléctrico dentro de la industria. 2. Maquinarias y procesos industriales. Vamos a ver de una forma bastante rápida y concisa qué procesos y sobre todo de estos procesos, qué maquinarias son utilizadas, las más comunes en el ámbito industrial. Luego vamos a ver los motores eléctricos, qué son los motores eléctricos y también vamos a ver de una forma bastante introductoria de cuáles son los procesos, perdón, cuáles son los tipos de arranque de motores. Vamos a hacer como una especie de introducción al control de motores, ya que no, este módulo no tiene ese alcance de control de motores, mucho menos automatización, pero sin embargo, este módulo les va a servir como base para muchos de ustedes que quieren ahondar en la automatización, ya que tienen que conocer ciertos datos básicos, especialmente sobre motores, para poder iniciar su especialización en automatización industrial. En el tema número 4 vamos a ver todo lo que es el cálculo de la demanda en la industria. Vamos a ver cómo se calcula la demanda y para qué se calcula la demanda en la industria, porque todo tiene su motivo, todo tiene su razón. Ya que tiene este tema 4 tiene mucho que ver con el tema número 5, que es la selección del transformador eléctrico, ¿no? Ya que es necesario que nosotros conozcamos y determinemos correctamente la demanda en la industria para poder determinar, seleccionar el transformador eléctrico para una instalación eléctrica industrial. En el tema 6 vamos a ver el cálculo y dimensionamiento de circuitos eléctricos, obviamente todo esto enfocado en la industria. Vamos a ver algunos parámetros que son similares a la parte residencial, sin embargo, tienen algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta, ya que la naturaleza de la instalación eléctrica ya no es residencial, sino es industrial. Entonces manejamos más potencia, tenemos un trabajo más severo, no tenemos tantos residentes, o sea, no hay tantas personas viviendo o- o transitando por la locación, sin embargo, existen riesgos los cuales son muy peligrosos para los operarios, eh, para las personas que forman parte de la empresa, de la instalación eléctrica como tal, como también para las personas que vienen de visita. Entonces, eso es importante tomar en cuenta estos aspectos a la hora de realizar el dimensionamiento de circuitos. Cálculo y dimensionamiento de barras de distribución, que tiene que ver también con circuitos eléctricos. Vamos a ver cómo podemos determinar para poder justamente seleccionar todo lo que es el barraje de un tablero de distribución. Lastimosamente no vamos a poder ver dimensionamiento de tableros o diseño de tableros como tal debido al alcance, pero sin embargo vamos a hacer como una breve introducción para que ustedes en un futuro puedan tener una buena base para poder especializarse más en ese ámbito del diseño de tableros. Luego tenemos el capítulo, bueno, el tema número 8, que es el cálculo de cortocircuito. Vamos a ver por qué motivo es importante determinar o calcular la corriente de cortocircuito y ya que esto nos va a ayudar a poder realizar una selección y también coordinación de dispositivos de protección, ¿no? Ya en el tema número 9 vamos a ver esta selección y coordinación de estos dispositivos que son bastante importantes en una instalación eléctrica industrial. En realidad en todas las instalaciones eléctricas, pero en la parte industrial es sobre todo muy circunstancial, muy crítica, ya que los riesgos son elevados y no podemos correr ningún riesgo seleccionando de una forma muy, muy ligera los dispositivos de protección. Entonces acá vamos a aprender justamente cómo seleccionar estos dispositivos de una forma correcta.
Y por último, el cálculo del banco de capacitores. Vamos a ver primero por qué motivo es necesario realizar un análisis, ¿no? En cuanto a eficiencia de energía, se podría decir, y también por qué es importante mantener un factor de potencia a un cierto rango, ¿no? Especialmente en la industria, y qué hacer cuando no tenemos ese factor de potencia, ¿no? También vamos a hablar, vamos a hacer una parte introductoria de qué es factor de potencia, ¿no? Si es que ustedes no conocen muy bien ese tema o tal vez no están muy frescos en la definición de factor de potencia. Ok, entonces, y con este último tema ya terminaríamos todo el contenido del módulo como tal. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el módulo. Permítanme un segundo, voy a dejar de compartir. Mejor voy a compartir la pantalla para que no se interrumpa el video con las personas que a veces van ingresando y demás. Muy bien. Vamos entonces a iniciar con el primer tema, que es introducción al sistema eléctrico industrial. Y vamos a ver de una forma bastante rápida y concisa. Primero, repasemos algunos conceptos básicos. Aquí les voy a dejar la teoría completa, sin embargo, vamos a ver de una forma sencilla y rápida, a modo de repaso, algunas definiciones. Por ejemplo, carga eléctrica, ¿no? Recordemos que la carga eléctrica es una propiedad de la materia como tal. O sea, toda la materia contiene cargas positivas, negativas a partir de los electrones, protones, neutrones y demás. Y estas cargas eléctricas normalmente se en función en un equilibrio equipotencial de toda la materia como tal, donde sabemos que por definición, ya sea en colegio o en otras instituciones, las cargas iguales se repelen entre sí y las cargas distintas se atraen, ¿no? Entonces, eso es una característica bastante importante de la carga eléctrica como tal. Luego, en función a esto, ¿qué es corriente eléctrica? Recordemos que la corriente eléctrica es un flujo, ¿no? De una carga eléctrica, o sea, existe carga eléctrica que se está moviendo, que se está movilizando en un elemento conductor. Normalmente esta carga eléctrica, o bueno, en realidad aquellas moléculas bueno, parte de la molécula que se mueven son los electrones, no son moléculas como sino son parte de la materia como tal. Los electrones son aquellos que se van moviendo, ¿ok? Y tienen un movimiento distinto en función del tipo de corriente a la cual está siendo afectada, ya sea corriente continua o corriente alterna. Recordemos que la corriente continua es aquella que se mantiene constante en función del tiempo. Podemos hacer aquí un pequeño gráfico donde si yo pongo acá que esto va a ser el valor de la corriente y aquí va a estar el tiempo, la corriente continua, voy a cambiar de color, digamos un morado, posiblemente cuando iniciemos, ¿no? Cuando encendamos, cuando energicemos, va a tener un pico de 0 hasta un cierto valor y después de eso se estabiliza y se mantiene constante. Esta es la corriente continua, ¿no? Comúnmente llamada CC en español o DC en inglés. Vamos a utilizar bastantes nomenclatura en inglés. ¿Por qué motivo? Porque en el área eléctrica como tal y también en el área comercial, la mayor parte está descrita en inglés. Entonces, también para que vayamos conociendo algunos términos. Entonces, esto sería la corriente DC, Direct Current, o CC, corriente continua. También, entonces, la corriente continua, como les decía, se mantiene constante en función del tiempo, mientras que la corriente alterna no es así, sino esta corriente alterna inicia desde un punto, digamos que va a iniciar desde 0, luego llega a un punto alto, luego baja, luego sube, luego baja, luego sube. Bueno, aquí está un poco desfasada,
pero tiene un comportamiento de esta índole. Y este tipo de curva se llama, o bueno, esta trayectoria se llama trayectoria senoidal. Por eso también muchos le llaman a la corriente como corriente senoidal, ¿no? Que es la corriente alterna. Esta corriente alterna, como pueden observar, en algún momento del tiempo es positiva y en otro momento es negativa. Entonces, ¿cómo es posible que los electrones se vayan moviendo en corriente alterna si a veces van y luego vuelven, van y luego vuelven, van y luego vuelven? Entonces, existe un fenómeno en el cual la corriente alterna se transmite la energía en forma de marea, como si fueran ondas, ¿no? Que van circulando en el mar, ¿no? De una forma capilar. Entonces, de esta forma, existe una transferencia, un transporte de energía en corriente alterna, en forma de ondas. Mientras que en corriente continua sí existe que los electrones se van movilizando, se podría decir. ¿Ok? Entonces, así es como la energía va circulando en un elemento conductor a la cual le llamamos corriente eléctrica, ¿no? A esa energía en movimiento. Tensión eléctrica. También conocido como diferencia de potencial, no es nada más que la diferencia que existe en potencial entre un punto y otro. Yo puedo tener un punto mm, de referencia, ¿no? Al cual le puedo decir que muy bien, este punto de referencia va a ser 0 voltios, y también puedo declarar otro punto en el cual quiero medir o quiero hacer un análisis, ¿no? Que va a estar por acá, y en este otro punto va a existir un cierto voltaje. Le vamos a poner que es positivo, un voltaje mayor. Entonces, la diferencia de voltaje que existe entre este punto y este otro, o la diferencia potencial que existe entre estos dos puntos, me va a dar un delta B. Este delta B es justamente el voltaje como tal. Existe una diferencia de potencial eléctrico entre un punto y otro. Ese es el voltaje. ¿Ok? También podemos hacer una analogía no muy certera, pero sí bastante fácil de entender, en el cual podríamos decir de que para que un chorro de agua o para que tal vez un arroyo caiga, ¿no? En una cascada, se puede decir, o en una diferencia de altura que exista, eh, en alguna meseta, en alguna cumbre o en algún valle, entonces tenemos esta diferencia, ¿no? Y por aquí está circulando el agua. Y obviamente, mientras el agua si cae de mayor altura, va a caer con mayor fuerza, ¿no? Eso es debido a la gravedad y obviamente a la altura. Y podemos entender de que este punto para nosotros puede ser un punto de referencia cero, ¿no? O altura cero, y acá va a ser una altura dada como tal, que le puedo llamar h más. Entonces, esta diferencia de altura, mientras mayor sea, el agua que está circulando por acá va a caer con mayor intensidad, con mayor fuerza. Entonces, podemos entender de forma análoga en la parte eléctrica que justamente esta diferencia de altura que existe acá es esta diferencia de tensión. Por este motivo, en baja tensión existe un cierto grado de riesgo por electrocución, pero no muy alto en cuanto a arco eléctrico. Sin embargo, existe. Ya que el fluido, ¿no? Que en este caso es agua, y en el caso de la parte eléctrica sería la corriente eléctrica como tal, está circulando a una presión, le podríamos llamar, a una cierta energía baja. Pero si esto lo elevamos mucho, ¿no? Vamos a tener, digamos que un acantilado por el cual va a bajar el agua, entonces el agua va a empezar a bajar con mayor fuerza, ¿no? Debido a la altura. Lo mismo pasa con la tensión. Si analizamos tensiones mucho más elevadas, ya sea en el rango de media tensión, alta tensión, eso también vamos a ver más adelante, tenemos que entender de que la corriente eléctrica como tal va a circular con mayor intensidad, o sea, con mayor fuerza. Por ese motivo, existe un mayor riesgo por arco eléctrico cuando existe un alto voltaje, ya que no es necesario, digamos que acá voy a tener una parte viva, una parte por donde está circulando energía eléctrica. Digamos que este es un poste y por aquí va a venir un cable, está pasando por acá, un cable de media tensión. Y yo
por ZX motivo, tal vez acá justo mi casa ha quedado por aquí y es muy alta y yo estoy aquí colgando mi ropa, ¿no? En la terracita, ¿no? Escuchando mis cumbiones sin darme cuenta qué es lo que está pasando y me acerco demasiado a la línea de media tensión. No es necesario que yo toque estos cables o este cable de media tensión para que acá se produzca un arco eléctrico, ya que si me acerco lo suficiente, y peor todavía si yo estoy con la piel mojada, o sea, estoy mojado, estoy con chancletas, estoy pata pila, no, o sea, estoy descalzo, entonces mi rigidez dieléctrica, o sea, la resistencia que va a tener mi cuerpo va a ser tan baja que directamente voy a aparecer como un conductor andante. Entonces, acá la energía va a estar andando tan fuerte, o sea, una tan alta fuerza, que por acá se va a formar un arco eléctrico sin necesidad de que yo toque. Y esto o sea, me puede agarrar, bueno, así también se le dice, ya sea en la cabeza, en el brazo, o sea, el elemento que esté más cerca. No, no es necesario que toque, directamente me acerco lo suficiente y ¡puc! Ya me agarra. Entonces, ¿por qué motivo es esto? Porque tenemos acá una media tensión, o sea que tenemos miles de voltios que están circulando por acá. O sea, es una línea eléctrica de miles de voltios. Entonces, la energía eléctrica por aquí está circulando con una fuerza bastante elevada. Así que por este motivo, en muchas industrias existe los letreros que dicen riesgo eléctrico, ¿no? O riesgo por arco eléctrico, mantenga su distancia. Incluso hay eh, lugares donde está marcado hasta dónde nos podemos acercar. Y eso en la industria no podemos entrar en shortcitos, no podemos entrar con estas chancletas, no podemos entrar con nuestra ropita dominguera, nuestros pantalones rotos. Yo entiendo de que hoy en día hay muchos jóvenes, bueno, yo tampoco soy tan mayor, pero sí, ya soy un señor, pero veo mucha gente joven, incluso gente profesional, se podría decir, ¿no? Que son técnicos, ingenieros, electricistas que no cumplen ni siquiera con los CPPs, ¿no? Con los equipos de protección personal, y que llegan con pantalones rotos, con camisas mal abotonadas, como si estuvieran paseando por el Prado, ¿no? Y obviamente ahí uno conoce de que existe un exceso de confianza de estas personas porque nunca han tenido un accidente o nunca han visto, nunca han estado muy cerca de la industria. Entonces, por este motivo, eh, es necesario exigir el buen uso de equipos de protección personal dentro de la industria. De eso igual vamos a hablar un poco más adelante. ¿Ok? Pero quería explicarles por qué motivo existe un mayor riesgo en media tensión que en baja tensión, ya que en la industria existe estos niveles de tensión. Se trabaja cerca de estos niveles de tensión o con este tipo de instalaciones eléctricas. Luego tenemos la resistencia eléctrica, que es una propiedad igual de la materia como tal, depende mucho del material y también depende mucho de las características dimensionales del material. O sea, un material X, ¿no? Cualquiera sea este, va a tener más resistencia si su dimensión es mucho más grande. Ejemplo, eh, nosotros, ¿no? Vemos si paseamos por nuestros barrios o paseamos por alguna calle, vamos a ver postes de energía eléctrica, o sea, postes donde van redes de distribución, ya sea en baja tensión especialmente, aunque hay algunos también en media tensión, que son hechos de madera, ¿no? Y decimos, oh, la madera es un elemento aislante. Sí, pero en ciertas condiciones. La madera que se utiliza para los postes no es una madera común, es una madera específica, ¿no? Normalmente está hecho de pino por el tema más que todo económico y también porque el pino es un elemento bastante rígido y también bastante resistente a la parte mecánica, pero también es fácil de tratar, o sea, no es un elemento, no es una madera muy porosa, ¿no? Y yo puedo tratar con aceites y también con un tratamiento químico para mejorar su resistencia, la resistencia de la madera como tal. ¿No? Por eso también se lo pinta, se barniza y demás. Bueno, no se barniza, se pinta en realidad.
ya que tiene que tratarse, tiene que volverse aislante del agua, o sea, no tiene que absorber agua. Recordemos que la madera era un elemento vivo, o sea, era parte de un árbol, ¿no? De una planta, el cual se alimenta de agua, entonces absorbe agua. La madera tiene una propiedad que se llama la propiedad higroscópica, la cual absorbe el agua. Entonces, cuando una madera está mojada, ya deja de ser un aislante como tal, ¿no? Se puede convertir hasta conductor. Por ese motivo, en lluvias es común que en un rayo le caiga un árbol o incluso un árbol muerto, porque el árbol muerto sigue mojado, ¿no? Entonces, y sabemos que el agua es un elemento conductor. Entonces, la madera, eh, en ciertas circunstancias, siempre y cuando está tratado, esté seco, es un elemento con una resistencia muy alta, ¿no? El cual puede ser utilizado hasta como aislante. Pero si no tiene ese tratamiento, ¿no? Para aislar, para que no absorba agua, tranquilamente se puede convertir en un elemento conductor, o sea, por donde puede pasar energía eléctrica. Muy bien, entonces la resistencia eléctrica se puede entender como la oposición natural, se podría decir, que tiene el material en contra del flujo de electrones, ¿no? En contra de una corriente eléctrica como tal. O sea, se opone al flujo de corriente eléctrica. Nosotros, los seres humanos, aunque somos como bolsas de sangre, o sea, como bolsas de agua, como toda bolsa, tenemos un elemento que nos aísla, que es nuestra piel. Y gracias a que nuestra piel eh, tenga una cierta resistencia dieléctrica, es que nosotros tenemos una resistencia eléctrica natural como tal. No es muy alta, ¿no? Más bien es bastante baja, pero podemos mejorarla utilizando equipos de protección personal. Pero también tenemos que tomar en cuenta, y esto es muy importante, especialmente, tal vez muchos de ustedes ya sepan, ya que puede ser que sean ingenieros, electricistas, técnicos, etcétera, que cuando nosotros tenemos algún tipo de cortadura o herida no podemos trabajar. No por el hecho de que estemos heridos como tal, sino que no solamente por eso, mejor dicho, sino también porque nuestra piel, que es nuestro aislante natural, al tener una cortadura o una raspadura y demás, se reduce la resistencia eléctrica. Estamos lastimando nuestro aislante natural, entonces tenemos menos resistencia. Por ese motivo, es peligroso que una persona herida se electrocute, porque al tener menos resistencia pasa más corriente por su cuerpo y prácticamente hasta ahí quedó, ¿no? O sea, la corriente pasa por su cuerpo, empieza a haber fibrilación ventricular, o sea, se le para el corazón, paro cardíaco y fallece. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿no? Hay que tener cuidado con nuestra piel. Ok, entonces podemos observar que la resistencia eléctrica, como les decía, se comporta como una oposición al flujo de electrones, como podemos observar acá. Aquí en este gráfico, donde vemos un cuello de botella, vemos que por acá se están movilizando, ¿no? De una forma bastante fluida los electrones. Sin embargo, en este cuello de botella no se pueden movilizar. Entonces, acá, ¿qué es lo que pasa con la resistencia? Es de que cuando existe mucha resistencia, empieza a haber demasiada fricción entre los electrones, porque ellos se están moviendo. Entonces, al haber tanta fricción, porque no hay un buen lugar donde pasar, es como cuando nosotros queremos pasar de un lado, de un extremo de la calle al otro extremo, cuando hay el corso, por ejemplo, no podemos pasar porque está todo lleno de gente o hay bardas y demás. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos permiso, señora, por favor, que no sé qué, doñita, ¿qué se llama? Tus globos, que no sé qué. Entonces vamos y empezamos a, a pasar entre la gente y nos golpeamos entre nosotros y salimos todos calurosos. ¿Por qué motivo? Porque causamos fricción. Lo mismo pasa acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en estos puntos, en estos cuellos de botella, va a aumentar la temperatura, ¿no? Porque va a existir una resistencia elevada. Pero asimismo, a mayor temperatura, se aumenta la resistencia del material. O sea, es algo sinérgico. O sea, si se aumenta la temperatura, aumenta la resistencia. ¿Y por qué existe temperatura? Porque existe una resistencia.
Y acá es interesante este gráfico que podemos observar porque es como si viéramos un cable aplastado, cosa que suele pasar en instalaciones eléctricas. Al momento de ser un mal ducteado, podemos aplastar los cables. Al momento de ser una mala conexión, ¿no? O un mal empalme, aunque no debería haber empalmes eh, en la parte industrial porque normalmente se utilizan borneras, pero si hacemos una mala conexión incluso en las borneras, esto es lo que va pasando, o sea, no va a haber un buen contacto con la bornera como tal, causando de que el área por donde tengan que circular los electrones se vuelva más pequeño y exista un punto donde haya mayor resistencia. Y esta resistencia va a aumentar la temperatura. Y al aumentar la temperatura aumenta más la resistencia aún. Esto es conocido como puntos calientes y es algo bastante riesgoso, especialmente en la parte industrial, ya que al manejar mucha más energía, mucha más potencia que en una instalación residencial o comercial, estos puntos calientes suelen ser muy significativos y suelen ser un riesgo latente para la industria, para todo lo que es el patrimonio de las máquinas, herramientas, estructuras, como también para los seres humanos que están ahí en la industria como tal, para los operarios, ¿no? Para los empleados. Por este motivo se hacen trabajos de mantenimiento. Lo más común es hacer, y más fácil, más rápido también, hacer, eh, hacer inspecciones visuales con cámaras termográficas, o sea, hacer termografía, ¿no? A tableros eléctricos, a circuitos y demás, y ver si es que están dentro del rango de temperatura y no existen puntos calientes, ¿no? Eso es lo que se suele hacer, ¿no? O lo que se debería hacer. Muchas empresas serias hacen esto, ¿no? Hacen estos estudios, eh, estos análisis, estas inspecciones visuales, ¿no? Son parte de su mantenimiento preventivo y además son exigidos por sus aseguradoras, ¿no? Incluso deben hacer, dependiendo de la industria, deben hacer estos análisis, estas inspecciones una vez cada año, por lo menos. Y para poder detectar puntos calientes y después descartar, ¿no? O sea, arreglar y ver qué es lo que está pasando y demás. Son inspecciones visuales que nos dan indicios. Ok, entonces por ese motivo es bastante importante y bastante riesgoso tener estos puntos calientes, ¿no? Y entender por qué motivo pasa eso, es por la resistencia. Acá tenemos un gráfico igual que nos muestra cómo en elementos conductores, al no existir tanta resistencia, ¿no? O sea, le da vía libre para que los electrones puedan circular, ¿no? Con mayor facilidad por este material. Por ese motivo, este material que tiene una baja resistencia suele ser llamado como un elemento conductor. Mientras que cuando existe un cierto grado de resistencia en este elemento, se llaman elementos semiconductores. Pero cuando hay ya una resistencia muy elevada, ¿no? Existe una resistencia dieléctrica notable en el material, a estos se los determinan como elementos aislantes. ¿Ok? Por donde no puede circular tranquilamente los electrones. Así que nosotros utilizamos normalmente para poder transmitir la energía, utilizamos elementos conductores y utilizamos elementos aislantes para poder sujetar los elementos conductores y también aislarlos de partes vivas o partes que están conectadas a tierra para evitar fugas de corriente, ¿no? Por ejemplo, aisladores, eh, aisladores tipo carrete, aisladores para barras de distribución, entre otros. Y los elementos semiconductores normalmente son utilizados en la parte electrónica. ¿Ok? Entonces, estos elementos, especialmente la corriente eléctrica, tensión eléctrica y resistencia eléctrica, son características eléctricas o datos eléctricos o parámetros eléctricos de mucha importancia dentro de instalaciones eléctricas industriales. Cosa. El elemento conductor, por más que tenga muy baja resistencia, esta resistencia nunca va a ser igual a cero. Puede ser muy, muy baja, ¿no? Podemos tener elementos conductores muy, muy buenos, pero su resistencia no es igual a cero.
Por ese motivo, cuando tenemos largos tramos de circuitos, o sea, cables que van desde un punto a otro, donde van cientos de metros, la resistencia de ese cable como tal, que es un elemento conductor, sabemos que tiene muy baja resistencia, pero tiene resistencia, suele ser ya significativa, ¿no? Lo que eh, se puede, se puede observar como una caída de tensión, porque vamos a tener una pérdida de energía por ese tramo, cosa que vamos a ver en otro tema. Vamos a hablar sobre la caída de tensión, pero eso también tiene que ver con la resistencia del cable conductor del alimentador. Muy bien, habiendo repasado estos temas básicos, eh, vamos a continuar con la materia. Bueno, aquí me escriben, dice, ¿es instalaciones industriales o domiciliarias? Eh, Quédese y va a ver, y va a descubrir qué es, ¿no es verdad? Es lo malo de llegar un poquito tarde y no leer el enlace también, ¿no? Por si acaso, estimados participantes, colegas, técnicos, instaladores, ingenieros, etcétera, público en general, lea, ¿no? No es difícil agarrar y leer un párrafo o leer una oración, ¿no? Está dentro de la invitación, está el título. Dentro de la clase igual dice, ¿no? Clase Instalaciones Eléctricas Industriales. Así que por favor, cambiemos esa costumbre, bueno, esa mala costumbre en realidad que hay muchos que se les ha quedado que no quieren leer. No, leamos, ¿no? Atrevámonos a leer. Van a ver que van a descubrir muchas cosas interesantes si nos animamos a leer. Muy bien, continuemos. Introducción al sistema eléctrico trifásico. Ya que hemos repasado la parte básica, veamos ahora qué es un sistema eléctrico trifásico. Antes de entrar en la parte trifásica como tal, entendamos que es un sistema polifásico. En un sistema de generación, distribución y consumo de energía eléctrica, formado por dos o más tensiones con diferente fase constante, eso es lo que sería un sistema polifásico. O sea, que es un sistema que está formado de más de dos fases que pueden ser constantes, que pueden ser iguales en cuanto a magnitud, pero que están desfasadas entre sí. ¿Ok? Dentro de estos sistemas polifásicos existe el sistema bifásico, la cual tiene una diferencia entre las fases, entre las tensiones, o sea, tiene un desfase de 90 grados, mientras que en los sistemas trifásicos hay una diferencia de 120 grados. Si hacemos un diagrama fasorial, ¿no? de las tensiones como tal, podemos ver que el sistema bifásico está formado de esta manera. Tenemos un punto neutro o un punto que está en el cero. Acá vamos a tener una tensión, la cual le podemos llamar eh, F1. Hay alguien con su micrófono encendido. Este es del tigre brasilero y Señor Milton, su micrófono está encendido. Ya, ok. Por favor, cuidado con sus micrófonos. Peor todavía cuando no están tomando atención, ¿no? Voy a asumir de que lo último ha sido un error, ¿ok? Así que tengan cuidado con sus micrófonos porque hay algunos que sí están tomando atención, otros que lo ponen simplemente por poner y a veces cuando encienden su micrófono, ahí estamos escuchando toda la novela, ¿no es verdad? Así estamos escuchando sus chistes, estamos escuchando cómo su mujer le regaña, hasta violencia interfamiliar, ahí no es verdad. Entonces, eh, yo también me distraigo, así que por favor mantengan los micrófonos apagados. Les voy a dar más adelante vía libre para que puedan encender sus micrófonos y hagan sus preguntas, por favor. Muy bien, continuemos. Les decía, entonces en un sistema bifásico tenemos un punto el cual va a estar en un desfase cero, ¿ok? Luego tenemos la otra fase que va a estar 90 grados desfasada en función de la otra fase. Bueno, aquí lo he hecho muy grande. Aquí le vamos a llamar F2. Y este está desfasado entre 90 grados, un ángulo de 90 grados. Este sería el correcto circuito bifásico, ¿no?
que consta de dos fases, F1 y F2, desfasados entre sí 90 grados. Y acá existe un neutro, un punto neutro, el cual lo puedo cablear o no, ¿no? Y este sería el neutro, el punto neutro. En un diagrama faseorial no se expresa el neutro, simplemente se lo determina, que está ahí. ¿Ok? Este sería un sistema monofásico. Hay otro sistema monofásico que suelen utilizar en algunos países donde su sistema bifásico tiene una normativa norteamericana. Utilizan los peruanos, los mexicanos y obviamente en Estados Unidos no sé exactamente si utilizan, pero es de esta forma. Acá tengo una fase, tengo un punto, cero, ¿no? Y aquí tengo la otra fase. O sea, está desfasado entre sí 180 grados. Este es F1 y F2. Tengo dos fases y aquí tengo un punto neutro. ¿Ok? Entonces, en un sistema bifásico real, le podemos llamar, eh, existen dos fases y neutro. O sea, existe neutro. ¿Ok? Ahora, en un sistema trifásico, como indica acá, está desfasado 120 grados. Más adelante vamos a ver gráficos, pero aquí les adelanto. El más común de ellos y el más seguro también es el sistema estrella, ¿no? Donde aquí yo tengo una fase, aquí le puedo llamar la fase R, esta va a ser la otra fase, la fase S, y esta va a ser la otra fase, fase T, donde entre aquí y aquí hay 120 grados, acá, 120 grados, y aquí, 120 grados. Y además en este sistema estrella hay un punto donde todas las fases convergen y ese punto es el punto neutro. ¿Ok? Por eso en un sistema estrella con neutro aterrado tenemos 4 hilos o 4 cables, 3 fases y el neutro. Más adelante vamos a ver qué tipo de sistemas trifásicos hay. Ok, entonces estos son. Ahora, no hay que confundir fases de los sistemas eléctricos, ¿no? Con la diferencia de fase, ¿no? Que en un circuito de corriente alterna se refiere al desplazamiento temporal entre el voltaje y la corriente debido a la presencia de elementos reactivos. Eh, o desfasado también le dicen, ¿no? Existe corriente desfasada en función del voltaje, pero de eso vamos a hablar más adelante, ¿no? Que es desfase y demás. Y también vamos a ver más adelante cómo se comporta un circuito trifásico como tal. Pero para poder entender bien los sistemas polifásicos, existen estos dos, el bifásico y el trifásico. En un sistema, acá viendo las gráficas, podemos tener en este primer gráfico A un sistema monofásico. ¿Qué quiere decir mono? Uno, ¿no? Acá tenemos una fuente monofásica, ¿no? Una fuente de energía, que es donde solo tenemos acá una fase. Aquí le podemos llamar F, ¿no? Que está viniendo por aquí, la fase viva, va por la carga monofásica y por aquí vuelve. Y esta vuelta normalmente es el neutro, o sea, vuelve este lazo que está volviendo, porque es un lazo cerrado, normalmente es el neutro. Entonces es un sistema monofásico, ¿no? Eh, este sistema monofásico es conocido como de tipo de dos conductores, ¿no? Que tenemos un conductor, un elemento conductor, un cable de fase, y el otro cable o el otro conductor es el neutro, ¿no? Dos conductores, dos hilos conductores. Pero también existe este otro sistema monofásico, pero de tres conductores, donde tengo la fase, ¿no? Que está viniendo por acá. Tengo dos, obviamente voy a tener dos elementos generadores, o sea, dos fuentes de tensión. Acá le puedo llamar F1. Y aquí le llamo F2. Ah, no, perdón, ambos son F1. Porque si se observan, tienen el mismo valor, ¿no? El mismo valor escalar y también tienen el mismo desfase, o sea, prácticamente son iguales, ¿ok? Por ese motivo es un sistema monofásico. Pero al estar unidos entre sí,
en un punto común, este punto se le llama neutro. Puedo energizar dos cargas y asimismo el punto neutro, ¿no? Entonces tengo un sistema monofásico, ¿no? Pero compuesto por dos fuentes de energía o dos fuentes de tensión monofásicos. Luego tenemos acá el sistema bifásico de tres conductores, el que les comentaba, ¿no es verdad? Tengo dos fuentes de tensión, pero esta, si se fijan, B sub P es el mismo que acá, pero están desfasados entre sí 90 grados. Este es 0 grados, está 0 grados como esto, F1, y este está a 90 grados, F2. Están desfasados entre sí. Entonces este va a ser F1 y este va a ser F2. Y también convergen en un neutro. Por aquí, normalmente la fase de esta fuente está viniendo por acá, o sea, o elemento vivo, ¿no? Por aquí está viniendo y convergen en el neutro y por aquí están retornando. Lo mismo pasa por aquí está viniendo la energía eléctrica y por aquí está retornando. Todo retorna siempre por el neutro, ¿ok? Entonces este sería un sistema bifásico de tres conductores. Luego tenemos el sistema trifásico de cuatro conductores, ¿no? Que es el sistema estrella con neutro, el que les hablaba hace un momento. Donde tengo tres fuentes de tensión, desfasadas entre sí 120 grados, fíjense, este es 0, este es menos 120, este es más 120, las cuales están siendo colocadas una carga trifásica o tres cargas monofásicas conectadas también en estrella, donde estos convergen todos sus negativos, ¿no? Entre comillas los negativos, convergen en un punto común, y este punto común es normalmente llamado como neutro, ¿no? Acá están viniendo las fases, aquí podemos ponerle R, S y T. Acá tenemos las tres fases, RST y aquí el neutro. Así que se está consumiendo o se está absorbiendo la potencia o se está transformando la potencia eléctrica en esta carga monofásica por R y está cerrando el lazo por un neutro. Este está consumiendo la energía o bueno, está transformando la energía en S con la corriente que viene por S y está volviendo por el neutro. Y este está haciendo lo propio pero en T y también está volviendo por el neutro. ¿Ok? Entonces, estos serían los sistemas polifásicos conocidos. ¿Ok? Ahora, de estos sistemas polifásicos conocidos, ¿cuáles se utilizan en la industria? Se utiliza la vieja y confiable, el sistema monofásico de dos conductores. Tenemos cargas monofásicas en la industria, varias cargas monofásicas. Este monofásico de tres conductores no se suele utilizar, ya que nuestro sistema sería un dolor de cabeza. Tampoco existe este sistema bifásico de tres conductores, no tenemos, no se utiliza aquí en la industria en Bolivia. Desconozco si se utilizará este sistema o en la industria, desconozco en otros países, pero este sistema trifásico estrella con neutro sí se utiliza y se utiliza bastante. Entonces, los sistemas polifásicos que se utilizan en la industria sería el sistema trifásico de cuatro conductores. Y el monofásico, la vieja y confiable, ¿no? ¿Ok? Pero ingeniero, yo tengo mi instalación residencial y he visto incluso una industria donde utilizan sistema bifásico. Eh, Tienes razón, ¿no? Existe un sistema al cual le llamamos bifásico como tal. Pero este sistema bifásico parte de un sistema tipo delta, o sea, o triángulo, donde si yo hago el diagrama fasorial, acá voy a tener una fase que está apuntando por acá tengo otra que está apuntando por acá y aquí tengo otra que está apuntando por acá. ¿Ok? Eh, entonces, de aquí, si yo saco un hilo, tengo uno, o un cable, mejor dicho, 1, 2, 3. Donde aquí tengo R, S y T. Y si yo quiero energizar una carga monofásica a esta carga trifásica, acá está mi carga monofásica, entonces la tengo que conectar entre una fase, que vamos a poner una bornera, y entre otra fase, aquí otro bornero, o un punto de conexión. Y así energizo mediante dos fases una carga monofásica. Y como pueden observar en este sistema delta, no hay neutro, no hay un punto donde convergen las tres fases. Y este sistema, ¿de que funciona? Funciona, pero no es muy seguro.
no es muy amigable en cuanto al equilibrio de cargas, es un dolor de cabeza el equilibrio de cargas, y tampoco me permite descargar corrientes parásitas, ¿no? O sea, de que las corrientes parásitas se vayan a tierra, porque no hay tierra, ¿no? O sea, no está, no está, no tiene la puesta a tierra, o sea, su neutro no está aterrado para que todas las corrientes indeseadas se vayan a tierra. Entonces me causa un dolor de cabeza este sistema delta, especialmente en la parte industrial. Por ese motivo no es aconsejable. Hasta el momento no he visto ninguna instalación delta de una industria respetable. Sí he visto, ¿no? De algunas metalmecánicas, cerrajerías, carpinterías, ¿no? Que están ahí en, ¿qué se llama? En el patio de una casa, ¿no? De una forma, de una manera bastante informal, ¿no? Se instalan, bueno, la gente quiere sobrevivir, ¿no? Se instala ahí su tallercito y así está funcionando. Pero no es una instalación industrial como tal, ¿no? Seria como tal. Las instalaciones industriales normalmente utilizan este sistema de cuatro hilos con neutro. Y más adelante, a medida que vamos avanzando, porque tiene mucho que ver con protecciones, equilibrios de cargas y demás, vamos a ir explicando. ¿Ok? Entonces, esto existe. Se utiliza aquí en Bolivia, hay aquí en Cochabamba, tenemos este tipo de sistemas en todo el casco viejo. eh, por ese motivo, muchas industrias se han trasladado del casco viejo, bueno, las pocas que habían, se han trasladado a los suburbios donde existe este sistema estrella con neutro. ¿Ok? ¿Por qué motivo? Porque no les convenía y además ya estaban zonas demasiado urbanizadas y no podían realizar sus actividades industriales. Muy bien. Ok, ya hemos entendido entonces que hay sistemas polifásicos y demás, y que en la industria se utiliza el trifásico, el sistema trifásico, normalmente el estrella. Pero ¿cómo se genera la energía eléctrica trifásica como tal? ¿Alguna vez se han preguntado? Es debido a un fenómeno de campos magnéticos como tal. ¿Ok? Más adelante les voy a presentar un videito donde de forma eh, bastante gráfica, ¿no? Se va a explicar cómo se va generando la energía trifásica y también por qué, ¿no? ¿Por qué motivo? ¿Por qué no solamente generar bifásico o monofásico nomás y se acabó? ¿Por qué trifásico? ¿Y por qué no tetrafásico? ¿Por qué no cuatro fases y demás? Entonces es algo bastante importante e interesante también de ver cuál es el motivo. Muy bien, entonces acá les doy un pantallazo de cómo en el momento del cual este imán permanente se va moviendo por estas bobinas que tenemos acá, bobinados, voy generando una diferencia de tensión, haciendo de que excitando a los electrones, ese es el término correcto, ¿no? Excitando a los electrones para que estos se vayan moviendo. Pero estos no se van a mover al mismo tiempo, sino va a haber un cierto desfase, o sea, uno va a iniciar, el otro va después, después va a salir y el otro mucho después va a salir. Entonces, haciendo de que existe un desfase entre estas tres fases. Y este desfase de estas tres fases converge justamente en 120 grados. Acá podemos observar en el sistema trifásico de corriente alterna, donde tenemos fase 1, fase 2 y fase 3, están desfasados entre sí. Una, que le puedo llamar como R, o como la fase 1, o como L1, va a ser mi punto de referencia. Y aquí le voy a decir, muy bien, esta fase, punto de referencia, parte de cero. Es 0 grados su desfase. Ok. Uy, ¿qué ha pasado? Ya, algo raro ha pasado en mi PC. Ok, les decía, entonces este va a ser cero. En la siguiente fase, eh, no va a iniciar ya en este punto cero, sino va a iniciar un poquito más tarde en este punto, ¿no? En este punto inicia SAS. Entonces está retrasado. Luego, pero esta otra fase de aquí se puede adelantar, ¿no? Aquí puede iniciar la fase 3, entonces está adelantado. Uno está adelantado, el otro está retrasado, entonces yo puedo hacer el análisis de esta forma o simplemente decir de que este inicia desde acá, este inicia desde acá y este inicia desde acá, haciendo de que entre sus picos más altos, sus valores más altos, aquí y aquí, yo tenga exactamente 120 grados que justamente es el desfase si yo hago un diagrama fasorial como el que han visto acá. ¿Ok? Este tipo de gráfico es cómo se comporta la energía eléctrica, en este caso los voltajes, en función del tiempo o en dominio del tiempo. Si yo hago un gráfico fasorial como este, estoy deteniendo el tiempo y estoy viendo en función de la frecuencia angular.
¿no? Cómo se están comportando en función de la frecuencia angular. El desfase que existe se va repitiendo. Es interesante, ¿no? Hay que ver, hay que repasar un poquito de cálculo, ¿no? Para poder entender un poco mejor esta parte. Y como les decía, ¿no? Para que no entrar en mucho detalle en cuanto a cálculo y demás, derivadas integrales, parciales, series de Fourier, Laplace y demás, eh, les voy a presentar ahora un video, el cual es bastante interesante ya que utiliza una explicación bastante simple de lo que es la corriente trifásica, qué es, cómo se forma y para qué sirve, o cuáles son sus partes también que la componen. Muy bien, para ello, permítanme, voy a dejar de compartir un momento porque tengo que habilitar la función. Pero antes de continuar con el video, hasta aquí, hasta este punto, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta sobre, sobre los conceptos introductorios y sobre lo que es el sistema trifásico o polifásico? Lo escucho. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguien encendió su micrófono? ¿No hay dudas, preguntas? Inge, buenas noches. Buenas noches, dígame, Yerko, lo escucho. Inge, yo tengo una pregunta. En un sistema delta, en cada línea del RST, ¿cuánta tensión estaría generando? La tensión de línea. En un sistema delta, lo más común es que es 220, ¿no? Acá tengo el sistema delta. Bueno, en realidad tengo la parte generadora, ¿no es verdad? A ver, ¿dónde está? Eso vamos a explicar un poquito más adelante, pero les doy un pantallazo. Tengo la parte generadora, ¿no? De aquí, podría poner una bobina, pero voy a poner así. No, mejor parte generadora. Que es como una fuente, ¿no? Una fuente de voltaje. Acá voy a tener una fuente de voltaje. ¿Sabes? Aquí. Y esto digamos que este es más, menos. Y acá, en esta otra fase, tengo otra fuente de voltaje. Menos, entonces aquí es más, menos. ¿Sabes? Y aquí tengo otra fuente Disculpe, de no se ve. voltaje. Sí, perdón. Gracias, gracias. Estoy olvidándome de que no he compartido porque tengo que compartir mi ventana. Está la presentación, acá está. Acá está. No. Ya, les decía. Entonces, acá tengo delta, una fuente, otra fuente conectada de esta forma. Aquí está mal. Conectada de esta forma. ¿Ok? Cada fuente tiene un voltaje que este genera, que normalmente este se llama como voltaje de fase. Este voltaje de esta fuente, comúnmente aquí en instalaciones, en redes de distribución, en delta es 220 voltios, ¿no? Aquí, en esta fuente, acá, en esta fuente igual, 220 voltios, y aquí también, 220 voltios. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo, al conectar estas tres fuentes de esta manera, que es una conexión estrella, perdón, delta o triángulo, si yo saco de este punto en común, de este punto en el cual se están conectando estas dos fuentes, y, saco un borne acá, y luego de aquí, lo propio, saco un borne acá, y de acá voy a sacar otro bornecito acá. Fíjense que entre este punto y este punto, existe 220 voltios. Y este punto de esta bornera y este punto de esta bornera es el mismo que estos dos. O sea, tienen el mismo valor de potencial eléctrico. Por lo tanto, entre estos dos puntos va a haber 220 voltios. Y lo propio va a ser entre este punto y este punto, que es este punto y este otro punto. 220 voltios. Y si yo hago una medición desde aquí hasta acá, ¿no?
va a ser igual 220 voltios. ¿Por qué motivo? Porque estos dos puntos, este y este, es este y este. Entonces el voltaje de fase es igual al voltaje de línea. Y lo más común que en un sistema delta, en una instalación, en red de distribución, es de que sea 220. ¿Por qué motivo 220? Porque si yo quiero conectar una carga monofásica, como les he mostrado hace un momento, necesito pues 220, un nivel de tensión de 220 voltios para que funcione. Aquí en Bolivia utilizamos 220 voltios en cargas monofásicas. Muy bien, entonces, por ese motivo es 220. Sin embargo, existen algunos sistemas especiales en delta, los cuales son 440 y 660 en delta, voltios, obviamente, no cada uno. Pero estos son especiales de conexionado dentro de la instalación industrial, perdón. Pero estos tipos de sistemas especiales vamos a ver más adelante. Lo común, si yo me quiero conectar a una carga de la red de distribución, esto es de la red de distribución, es esto, que el sistema trifásico delta tenga 220 voltios entre fase y fase. Muy bien, otra duda, pregunta. Ok, yo creo que posiblemente tenga muchas dudas, ya que he utilizado varios definiciones y demás, ya que tenemos que tener cierta base para poder entender los circuitos trifásicos a cabalidad. Sin embargo, con este video que les voy a presentar, yo creo que se van a aclarar muchas dudas en cuanto a cómo se genera y por qué motivo pasa esto. O sea, por qué motivo se comporta así la corriente, perdón, la energía trifásica como tal, la corriente trifásica, el sistema trifásico, perdón. Para ello, No se escucha. hola, hola, buenas. Ok, no sé qué pasó con mi Teams. Se
Por una extraña razón se reinició. Hola, 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 ¿se escucha? Sí, sí. Ok, ya, bueno, primero que nada, no sé qué pasó con mi team, se reinició, así, pero no se preocupe, menos mal la grabación como es online, se podría decir, continúa, solamente que hemos tenido este pequeño inconveniente. Voy a, ahorita estoy con mi cámara apagada, a ver, voy a tratar, no, no me está dejando, no se pudo encender la cámara. Ok, ya no importa, voy a tener que darla con la cámara apagada, por favor, les pediré que tengan comprensión y vayamos directamente con el video. Para ello, a ver, permítanme un segundo, compartir, ventana, incluir sonido. Ok, ya se está viendo. Le voy a dar un momento a reproducir. Si me van a avisar después si se escucha o no, por favor. Le voy a dar reproducir. En términos eléctricos, cuando hablamos de un sistema trifásico, podemos... ¿Se escucha el audio? Sí, sí. Ya, ok. Sí. Ahora sí, permítanme silenciarme y le voy a dar otra vez inicio al audio. Ok, inicio al video. Muy bien. En términos eléctricos, cuando hablamos de un sistema trifásico, podemos decir que es un sistema de producción, distribución y consumo de energía eléctrica formado por tres corrientes alternas monofásicas de igual frecuencia y amplitud. Estas presentan una diferencia de fase entre ellas de 120 grados. Hola, buenas a todos, soy el ingeniero en diseño eléctrico Robert, y en este video veremos cómo funciona y trabaja la electricidad trifásica. Analizaremos y explicaremos los siguientes temas. ¿Cómo funciona un generador de AC simple? ¿Cómo trabaja la potencia monofásica, bifásica y trifásica? ¿Dónde y cuándo utilizar la energía trifásica y por qué? ¿Por qué no usamos energía de 4, 5, 6 fases, etcétera? En primer lugar, comencemos con un generador de AC simple. Comenzaremos con un circuito monofásico para comprender qué está sucediendo y luego agregaremos otras fases hasta llegar a 3 fases. Tomemos un cable de cobre y lo envolvemos en 2 bobinas, luego coloquemos estas bobinas una frente a la otra dentro de un estator y conectemos los extremos para crear un circuito completo. Ahora, si colocamos un imán entre estas bobinas y comenzamos a rotar el imán, entonces el campo magnético perturbará los electrones libres dentro del alambre de cobre y comenzará a fluir una corriente eléctrica. A medida que el imán gira, también lo hace la polaridad del campo magnético. Como puede ver en la ilustración, los polos norte y sur del imán están girando y a medida que giran, atraviesan las bobinas, lo que obliga a los electrones a moverse. Observe que las líneas del campo magnético tienen estas formas ovaladas en cada lado y se encuentran a través del eje central del imán. Nos podemos imaginar esto como que un lado positivo y el otro lado negativo, y entre estos óvalos, el campo magnético es neutral. Puedes ver que la intensidad del campo magnético aumenta a ambos lados hasta el centro, donde está en su máxima fuerza, y luego vuelve a disminuir hasta que vuelve al punto neutro. A medida que este campo gira a través de la bobina experimentará una intensidad creciente de la mitad positiva de los campos magnéticos. Nos gustaría recordarte que por favor te suscriba a nuestro canal aquí en YouTube, activa la campana y déjanos un me gusta y comentario. Bien, seguimos. Durante este aumento, los electrones libres dentro de la bobina de cobre serán empujados y comenzarán a moverse cada vez más rápido en una dirección hasta que alcance el punto máximo del campo magnético. Luego, a medida que el campo magnético disminuye, el flujo de electrones comenzará a disminuir completamente hasta que alcance el punto neutro en el que no fluirán electrones. Posteriormente viene el lado negativo del campo magnético y a medida que esto pasa, empujará los electrones libres hacia atrás. Nuevamente, el flujo de electrones fluirá cada vez más rápido hasta el punto máximo del campo magnético y después disminuirá de nuevo al punto neutral. Es por eso que la electricidad de AC se llama corriente alterna. Porque la corriente de los electrones se alterna en dirección, hacia atrás y hacia adelante, al igual que la marea del mar. Si trazáramos en un gráfico la velocidad de los electrones que fluyen durante la rotación, obtendríamos un patrón de onda sinusoidal.
En esta onda sinusoidal, puede ver que los electrones están estacionarios al comienzo en la zona neutro, la velocidad aumenta a través de la mitad positiva y hasta el máximo, luego comienza a disminuir hasta el punto muerto cuando no vuelvan a fluir electrones. Después de esto viene la mitad negativa, donde los electrones se aceleran hasta el punto máximo y luego comienzan a desacelerarse nuevamente hasta que el imán ha completado una rotación completa, donde se dividirán. Esta rotación completa se conoce como ciclo y el número de ciclos por segundo se llama frecuencia, que se mide en hercios. Probablemente haya visto 50 o 60 hercios escritos en sus aparatos eléctricos. Esto significa que el generador de la central eléctrica está completando una rotación completa 50 o 60 veces por segundo. Por lo tanto, la dirección de la corriente también está cambiando, 50 o 60 veces por segundo por igual. Cuando está escrito en aparatos eléctricos, solo se le dice al usuario a qué tipo de electricidad debe conectarse el producto. Bien, volviendo a la onda sinusoidal que vimos antes, este gráfico de corriente también representa la potencia. Y si conectamos una lámpara al circuito, veremos que aumentará en brillo hasta el pico de ese punto máximo, luego disminuirá en brillo hasta el punto neutro, donde la lámpara está realmente apagada porque no fluye corriente. Pero luego aumentará de brillo nuevamente a medida que pasa la mitad negativa del ciclo y los electrones comienzan a fluir de regreso en la dirección opuesta hasta que nuevamente alcanza el punto neutro. Entonces, en estos puntos del ciclo, la lámpara no produce luz. Y si está trabajando en una habitación y esta iluminación parpadea así, se volverá realmente molesta. Para mejorar esto, podemos agregar otro conjunto de bobinas o una segunda fase en el generador. Y podemos hacer esto colocando las bobinas con una rotación de 120 grados desde el primer conjunto de bobinas y luego conectando esto a otra lámpara. Esta rotación significa que las bobinas experimentarán la intensidad cambiante del campo magnético en diferentes puntos en el tiempo. La primera bobina alcanza su intensidad y brillo máximo y a medida que disminuye, la segunda bobina comenzará a aumentar. Esto ha mejorado la iluminación, pero todavía hay un espacio que provocará un parpadeo. Vamos a agregar un tercer juego de bobinas o una tercera fase y esto significará que una de la lámpara está casi siempre en su brillo máximo, por lo que la iluminación es casi constante. Todavía hay algunos pequeños huecos entre las fases y podría seguir agregando más y más fases para llenar estos huecos, pero esto se volverá cada vez más caro para seguir instalando todos estos cables. Así que la trifásica fue ampliamente aceptada, ya que es un buen negocio entre la energía proporcionada y el costo de construcción. En el mundo real, no vas a usar 3 lámparas diferentes en diferentes fases para crear iluminación. Las lámparas en sus hogares son todas monofásicas, pero parpadean, es solo que se encienden y apagan tan rápido que el ojo humano no puede verlas a menos que grabe la lámpara en cámara lenta. Una aplicación más práctica son los motores eléctricos de inducción y otros equipos comerciales e industriales, ya que la tecnología trifásica proporcionará mucha más energía a estos elementos, lo que significa que puede bombear mucha más agua, o puede hacer funcionar los motores más rápido, etcétera, etcétera. La energía generalmente se genera y distribuye en 3 fases y se utilizan transformadores para cambiar el voltaje. Si desea aprender cómo funcionan los transformadores, hemos cubierto este tema en el enlace que está aquí arriba. Retornando, una de las cosas interesantes con la energía trifásica es que puede conectar las 3 fases y alimentar equipos industriales grandes, o también puede conectar solo una de las fases y también alimentar pequeños artículos eléctricos. Generalmente, esta corriente se utiliza en grandes bloques de pisos o rascacielos y se distribuye la electricidad a través del edificio en motores de elevación, bombas de aire acondicionado, etc. Estos necesitarán energía trifásica, pero las computadoras y equipo de oficina trabajan simplemente con la monofásica. Así que se distribuye energía trifásica por el edificio y la extraen según sea necesario. Lo mismo ocurre con la distribución de electricidad en una ciudad. Las casas se conectarán a una sola fase porque no requieren mucha energía, mientras que un edificio grande se conectará a un suministro trifásico ya que requerirán de mucha energía y pueden extraer también una conexión monofásica. Bien, eso es todo por este video, colegas. Si quieres seguir aprendiendo, te recomendamos ver nuestros videos
Bueno, vamos a continuar. Permítame volver a la presentación. Bastante interesante, ¿no es verdad?, el video donde nos explicaba de una forma llana, se podría decir, cómo es que se genera esta energía trifásica y qué motivo es trifásico. En síntesis, podemos aumentar fases, podemos aumentar incluso que sea de 6, 7, 8 fases, pero el tema es el costo-beneficio, ¿no? Como indica, no es redituable, ya que todo lo que es la parte eléctrica también es un negocio, ¿no? No solamente la electricidad, aunque esté catalogado como un derecho, acá en Bolivia está así catalogado, también tiene que ser redituable, porque si no, ¿quién lo paga? ¿No? O sea, tiene que ser factible. O lista de reproducciones o síguenos. Ok. A ver, un segundo, voy a dejar de compartir. A ver, vamos a tratar de encender la cámara, creo que no se puede. No, no se puede, vamos a cerrar. Después voy a ver qué habrá pasado. Muy bien, ni modo, va a tener que ser sin cámara. Continuamos, para ello voy a compartir la presentación. Permítame un segundo. Ok, ahí estamos. Y continuamos con la parte de sistemas trifásicos. No voy a entrar en mucho detalle, ya que posiblemente no logramos entender, no logremos entender a fondo como tal, ya que, como les decía, necesitamos un grado de matemáticas de cálculo y de entendimiento físico en cuanto a circuitos eléctricos para poder entender bien. Sin embargo, vamos a repasar las partes más circunstanciales. En cuanto a voltaje trifásico, ¿ok? Como dijimos, existen en un sistema trifásico, ya sea equilibrado o balanceado, los voltajes suelen ser de igual magnitud y desfasados entre sí 120 grados, donde la sumatoria de estos voltajes tiene que dar cero, ¿no? O sea, la sumatoria de los voltajes en forma fasorial, o sea, porque recordemos que estos voltajes que estamos viendo aquí no solamente es un valor, o sea, no solamente aquí quiere decir que sea 380, 220, sino que es un vector, ¿no? O sea, un fasor se comporta como vector, donde el voltaje, aquí le vamos a poner de esta forma, ¿no? El voltaje fasorial se escribe así, en mayúsculas se podría decir, es un fasor, ¿no? El voltaje va a ser igual a la magnitud escalar, ¿no? Esto es de forma polar, la magnitud escalar que le puedo llamar voltaje, un voltaje tanto, por por su ángulo de desfase, que normalmente se lo representa de esta forma. Y si este está, bueno, le vamos a llamar el ángulo de desfase alfa, digamos. ¿Ok? Un ángulo alfa. Entonces, esto es como se representa de forma polar, ¿no? De forma polar el voltaje como tal. Y obviamente esto está en voltios. Esto es de forma fasorial. Ahora, pero el voltaje en función del tiempo va a ser igual a una función seno, ¿no? No recuerdo ahorita exactamente cómo es la función, qué mala memoria. Es una función seno, el cual va a ser multiplicado la frecuencia angular por el tiempo, ¿no? Y aquí creo que esto se tiene que sumar por el voltaje inicial o voltaje de pico y demás. No recuerdo exactamente, pero tiene esta forma, ¿ok? Y este es en función del tiempo, este igual está en voltios, y este es en función de fasorial, en función o en dominio de la frecuencia angular, ¿ok? Es más fácil, ¿no? Analizar de esta forma, es más sencillo porque podemos utilizar este valor escalar y es justamente lo que nosotros vemos en varios instrumentos de medición, este valor escalar vemos, o sea, podemos medir y podemos entender de una mejor manera.
Entonces, como les decía acá, si yo hago una sumatoria de las tres fases que están así desfasadas entre sí, me tiene que dar igual a cero, ¿no? Son la ley de mallas de Kirchhoff, ¿no? Es justamente que dice eso, que la sumatoria va a ser igual a cero, ¿ok? En una malla cerrada. Pero sus valores escalares, o sea, estos valores, las magnitudes escalares van a ser iguales entre sí sus módulos. Muy bien. Donde podemos observar que el voltaje de fase va a ser la diferencia de tensión entre las terminales de las fuentes, o sea, de la fuente de tal, de la fuente de tensión, esto que hemos visto hace un momento, eso va a ser el voltaje de fase. Y el voltaje de línea va a ser los voltajes que existe entre línea y línea, ¿ok? En líneas de conexión. Acá tenemos tensiones no simples y compuestas en un